Ha finalizado la actividad del Mundial en su segunda jornada para los grupos A y B de este día, específicamente en jueves 18 de junio. Vamos con lo que recién hace poco terminó. La selección de México le ganó 1-0 a Corea del Sur. Una selección mexicana que con esta victoria consigue ya su clasificación a los 16avos de final. ¿Esto porque ya suma un total de 6 puntos a falta de un partido? La única selección que le podría empatar sería Corea del Sur, pero en el enfrentamiento directo ya la selección mexicana pues le ganó y entonces creo que ahí ya está todo dicho. México clasificaría como primer lugar de grupo. Ahora, hablemos con respecto a lo que sucedió en el partido como tal. Pues, ¿qué podemos decir? México es local, estaba llevando las riendas del ataque a la selección coreana. Pues, ¿qué podemos decir? Le estaba costando mucho llegar al arco mexicano. Luego, tras la sustitución, sacan a Jung Min Son y bueno, ahí se terminó de arruinar el partido para la selección de Corea. Sí es cierto, quizá Jung Min Son no brilló como se le esperaba, pero es un hombre que le aporta, quizá, como lo hemos dicho, este es el hombre a marcar para la selección mexicana. Creo que cuando salen los técnicos dicen, bueno, hay que cubrir a este hombre porque es el más peligroso. Y haga o no haga nada, la marca siempre va a estar ahí. Y creo que eso mantenía a raya un poco a los mexicanos. Y luego se da la sustitución y a partir de ahí creo que se inclinó un poco más el partido para la selección de México. Pero además, ¿qué es lo que sucedió? Pues bueno, un error del guardameta que lamentablemente le pasa factura a los coreanos. En donde creo, al menos desde mi punto de vista, que si no salía el guardameta y dejaba que su defensa cabeceara, creo que no hubiese tanto peligro. O si hubiese gritado al menos. Pero creo que la situación no está en que si el defensa se quitaba ahí o no. Porque al final, pues, el defensa está para eso, para entorpecer la llegada del balón. Creo que iba a cabecear y en ningún momento vio al arquero porque está de espalda. Y entonces, el arquero lo que tenía que hacer era gritar o simplemente salir y con un puñetazo mandar el balón hacia alguno de los laterales. Pero no lo hizo, intentó agarrar el balón, ahí estaba el defensa. Y entonces le cae encima a su compañero, pierde el control del balón y al final... Ahí estaba el jugador mexicano, Romo, que no tiene nada de culpa. Al final México clasifica entonces por un error de Corea del Sur, pero eso no tiene nada que ver en cuanto a los mexicanos. Aprovecharon la situación que tuvieron, la mandaron al fondo y con eso les bastó para el 1-0 y con esto México ya está en los 16avos de final de la Copa del Mundo. Un partido que, como ya lo dije, en un principio se inclinó para la selección mexicana, quizá estaba un poco parejo porque a ciencia cierta tampoco es que Corea haya propuesto, pero tenía un poco más de control del balón en el medio del campo. Luego se pierde todo y tras el error de el guardameta de Corea, ¿qué podemos decir? Le pasa factura, luego le queda una también a los coreanos en donde Rangel reacciona muy bien en dos tiempos, evita el gol de Corea que no sé hasta el momento cómo es que no entró ese balón y bueno, terminó con un 1-0 para la selección mexicana en este partido. Luego, en este mismo grupo, muy temprano jugó la selección de República Checa y Sudáfrica. Un partido en donde República Checa pasó ganando casi todo el encuentro y lamentablemente ya en los últimos minutos le meten el gol a República Checa y entonces Sudáfrica todavía sigue ahí con vida para ver si logra clasificar a siguiente ronda. Sadilek adelantaba a República Checa. Y luego lo que sucedía era que al minuto 83 de penal, Mocoena colocaba el 1-1 y así
iba a terminar el partido. Un encuentro en donde tras la anotación de los jugadores de Sudáfrica van y celebran tal y como lo hacía Cristiano Ronaldo en el Manchester United, el bicho que no le está yendo bien en el Mundial. Y bueno, Sudáfrica entonces encuentra un empate que lo mantiene con vida en este grupo A. Vamos a revisar cómo está ese grupo entonces para ya aclarar de una vez por todas cómo está la situación. En el grupo A, México es el primer lugar con 6 puntos ya en 16avos de final, diferencial de goles de 3. En el segundo lugar, la selección de Corea del Sur con 3 puntos y diferencial de 0. En el tercer lugar aparece República Checa con 1 punto y -1 en su diferencial. Y en el cuarto lugar la selección de Sudáfrica, está con 1 punto y -2 en su diferencial de goles. Hay que recordar que la próxima jornada será República Checa ante México, mientras que Sudáfrica se enfrentará ante Corea del Sur. República Checa, Sudáfrica o Corea del Sur tendrán que ganar para clasificar a siguiente ronda. De lo contrario se les va a complicar. En el caso de Corea del Sur quizá les baste un empate, eso sí, siempre y cuando la República Checa no le gane a la selección mexicana. Pero bueno, esto ya lo veremos en la siguiente jornada. Pasamos a los partidos del grupo B. ¿Cómo fue la situación acá? Primero jugó la selección de Suiza ante Bosnia-Herzegovina. Ahora sí, vimos a una Suiza totalmente diferente a lo que nos habían mostrado. Esa Suiza que empató 1-1 ante Qatar, que creo que fue más un... ¿qué podemos decir? Un accidente futbolístico lo que le sucedió a Suiza. Hoy salió con todo, destrozó a Bosnia-Herzegovina 4-1. Y esta victoria también les permite para ganar en cuanto a confianza. Tras lo que había sucedido, la verdad es que el primer tiempo fue digno para tomarse una siesta. Estaba viendo el partido y no se creaban ocasiones claras. Sinceramente casi me dormía en el primer tiempo. Luego ya en el segundo vinieron los goles. Ahí fue donde cambió todo. Porque hasta el 74 marcó Mazambi el 1-0. Y luego vendría una tarjeta roja para Mujairovic. A partir de aquí el partido se inclina ante Suiza, que ya había anotado uno, sí, cuando Bosnia tenía 11 jugadores. Pero luego el detonante fue la expulsión de Mujairovic y a partir de ahí se vino esa lluvia de goles de Suiza. Al minuto 84 Vargas, luego al 90 Mazambi aparecería para el 3-0. Y su doblete en el partido, y luego Xhaka aparecería de penalti al 90 más 7 para el 4-1. Aquí me quedó la duda en ese penalti para la selección de Suiza. Al menos lo que vi cuando el jugador de Bosnia se barre, va con todo. Quizá esto confunda un poco a los árbitros, pero al menos para mí no hubo contacto en la barrida. Con la pierna derecha va con todo y para mí no lo toca. Pero cuando va con esa velocidad, con esa fuerza, se pasa llevando la pierna del jugador de Suiza con la pierna izquierda. Y creo que eso fue lo que vieron los árbitros, al menos para mí. Con la pierna derecha no hubo contacto, pero bueno, se cobró un penal ya con un 3-1. Creo que no había tal polémica. Con ese penal eran 4, no cambiaba mucho la diferencia. Y entonces así terminó. 4-1 victoria para la selección de Suiza sobre Bosnia-Herzegovina. Luego, el partido de Canadá jugando ante la selección de Qatar. Fue un 6-0 para la selección de Canadá. Un partido en donde Qatar le fue mal en todo lo que se pueda decir. En fútbol, en cuanto a errores, en cuanto a expulsiones. Terminó jugando entonces con 9 hombres en la cancha la selección de Qatar. Digamos que fueron 8 porque el arquero se va a quedar ahí en los palos. Y entonces 8 en la cancha para ver cómo podían detener los ataques de la selección de Canadá. También lo llamativo en este partido, ¿qué fue lo que sucedió aquí? El partido ya estaba por terminar. Y los comentaristas decían, bueno, ya es en ese momento, si no me equivoco, el partido estaba con un
Vamos a verlo acá con un... sí, Al-Manami colocaba el gol al 75 y así íbamos con un 5-0 al minuto 83 más o menos, ya cuando estaba por terminar el partido. Ahí se decía que, al menos los comentaristas decían que para qué alargar más el encuentro, ya es una goleada, ya no va a cambiar el resultado, por eso lo ideal sería terminar el encuentro ahí, porque ya es una goleada y ya no puede cambiar nada más. Pero sorpresa, se adicionan 9 minutos y con esto le basta a la selección de Canadá para anotar un gol más y que el partido termine con un 6-0. La verdad es que la selección de Qatar tuvo un partido para el olvido, un partido horrible y que a pesar de la goleada, debido a que tiene un punto, no podemos hablar tampoco de eliminación aún, porque tienen posibilidades. Entonces, en el caso de Canadá, al minuto 16 aparecería Larin para el 1-0, al 29 de Jonathan David para el 2-0. Luego, al 33 se marcaba un penal, luego fue anulado por el VAR, luego al 45+3 Jonathan David para el 3-0 y así iba a terminar los primeros 45 minutos. Previamente al 33 era una tarjeta roja para Al-Amin. Y bueno, ya Qatar se quedaba entonces con 10 jugadores en la cancha. Luego, ¿qué pasaba? Ya en el segundo tiempo vendría otra tarjeta roja para Qatar. Madibo al minuto 53, un juego brusco grave. Y bueno, ¿qué podemos decir? Se queda con 9 jugadores, 8 ya dentro de la cancha y a partir de ahí se le complica mucho más el partido a la selección de Qatar. Al minuto 64, Saliba para el 4-0, luego autogol de Al-Mani para el 5-0 y luego Jonathan David firmaba su triplete y el 6-0 para la selección de Canadá que según mencionaban es su primera victoria en mundiales y entonces así terminaría el partido con un 6-0 para la selección de Canadá. Qatar terminó goleado pero todavía no está eliminado. Ese punto creo que le da muchas esperanzas todavía, aun si no tuviera, pues tendría posibilidades. Recordemos que clasifican los 8 mejores terceros, pero con 3 puntos es muy difícil. Pero Qatar tiene 1, si saca una victoria llegaría a 4, ahí sí le veo un poco de posibilidades pese a la goleada que ha recibido. Entonces, ¿cómo está la tabla de posiciones? Vamos a revisarlo. El primer lugar es para Canadá con 4 puntos, diferencial de goles de 5. El segundo lugar para Suiza con 4 puntos, diferencial de goles de 3. El tercer puesto para Bosnia y Herzegovina con 1 punto, menos 3 en su diferencial. Aquí es en donde le afecta a Qatar, porque de lo contrario, con un solo gol quizás podría estar ahí por encima de Bosnia, pero bueno, tendrá que jugar entonces, jugársela todo Qatar porque tiene 1 punto y menos 5 en su diferencial. La próxima jornada Suiza jugará ante Canadá. Esto es lo que podemos decir una buena noticia para Bosnia, Herzegovina y Qatar, porque los dos punteros se van a enfrentar entre sí. Un empate dejaría fuera a Bosnia y Qatar, pero también una victoria de Canadá o de Suiza dejaría a una selección con 4 puntos y ahí ya se la jugarían. Aunque para Qatar sería muy difícil, sería que Canadá gane y que Suiza se quede ahí y termine por goleada y para ver si Qatar logra clasificar. Pero bueno, así está la situación. La selección de Canadá está ahí con 4 puntos y bueno, la siguiente jornada Suiza jugará ante Canadá y Bosnia-Herzegovina jugará ante Qatar. Así está la situación de este grupo B. Ha terminado la actividad de este jueves 18 de junio y bueno, esperaremos la actividad para mañana, viernes 19 de junio en los siguientes partidos.